Levi Ackerman jamás había estado tan fuera de sí como aquella noche de la víspera de Navidad. Odiaba aquellas noches. Odiaba las canciones de Hanukkah que su madre solía cantarles a él y a Mikasa cuando eran niños. Odiaba los villancicos que se escuchaban en los coros callejeros y odiaba las luces y los árboles y todo lo referente a ello, incluso el día de su cumpleaños, la mañana de Navidad. Y no porque fuera judío por el lado paterno, sino porque le recordaba a la noche en que sus padres habían muerto y la mañana en que regresó a casa para encontrarlos irremediablemente sin vida. Así fue como el invierno se convirtió en la estación más odiosa del año, y con él, todas sus festividades. Pero aquella noche era diferente. Primero fueron las llaves del coche. TCH. Maldita sea, ¿por qué no encaja? Exclamó el capitán con la voz rasposa y el ceño fruncido, mientras intentaba meter la llave en el interruptor de encendido de su automóvil. Angie soltó una carcajada, con la mano derecha sobre su enorme panza, ya a punto de explotar. Levi. Son las llaves de la casa. Y aquí venían más carcajadas, provocando que Levi resoplara con desesperación. Oh, ouch. Se quejó ella, jadeando para recuperar el aire. Él se giró hacia su mujer, más cardíaco que ella misma. Angie, ¿estás bien?, preguntó, con el corazón en la garganta, pálido como ella jamás lo había visto antes. Angie suspiró y volvió a reír. Sí, pero las contracciones son más frecuentes ahora. Dios, ¿cómo duele? TCH, 4 ojos, no sé cómo puedes estar tan tranquila. Exclamó molesto, mientras salía del coche para regresar a la vivienda y tomar las llaves correctas. Cuando regresó, sudado de tanto correr, Angie aún se burlaba de él. Ya nos vamos. Abróchate el cinturón, advirtió, con el rostro adusto y encendiendo el coche lo más rápido posible. Las manos le temblaban. ¿Quién era ese que había pasado con el inexorable estoicismo de Levi Ackerman? Pues él no lo sabía, pero sí sabía que el bebé que estaba a punto de nacer también estaba a punto de hacerlo perder la cabeza. Bueno, después de todo, era su primer hijo, y aunque Angie se tomaba todo con mucha calma, con mucha más calma de la que él podía tolerar, aún le preocupaban las caras de dolor que hacía cuando las contracciones regresaban. Luego fue el camino hacia el centro médico. Levi, el hospital queda hacia el otro lado. Un concierto de carcajadas femeninas inundó el automóvil cuando Angie le hizo saber que había tomado la vía equivocada. El capitán Ackerman frenó de repente, después de 5 minutos de conducir por inercia, intentando no violar las normas iniciales de tránsito en medio de su delirio de paternidad. Mierda, creo que tenemos que llamar a Mikasa para que conduzca. Es obvio que tú no estás pensando con cabeza fría, Levi. Él suspiró. Ella no tiene teléfono móvil aún. Ah, ¿no te lo ha dicho? Le compré uno hace unos días, para Hanukkah. No quería recibirlo pero tuve que amenazarla, así que puedes llamarla, ouch. Ah, Angie. Los ojos de Levi se abrieron tanto que parecieron salir de órbita. Sudaba mucho. La última vez que había sudado tanto había sido durante su época como cadete en la academia. Anda, amor, llámala, dijo ella, entregándole su móvil para que él pudiera marcarle a Mikasa. Levi supo que el dolor debía ser insoportable, porque decirle amor no era algo propio de ella. ¿Angie?, preguntó Mikasa del otro lado de la línea. El mismo Levi se sobresaltó al oír la voz de su hermana, pues no se había percatado del momento en que sus dedos digitaron sobre la pantalla para llamarla. Mikasa, soy yo. ¿Estás en los dormitorios? Sí. ¿Por qué? Levi, la voz te tiembla. ¿Pasa algo? Angie está bien. Ya es hora. Pasaré a recogerte porque necesito que conduzcas esta mierda. ¿Ya va a nacer el bebé? Hoy. Mikasa se escuchaba alterada. Levi jadeó al escuchar aquella frase, cuando la realización lo golpeó como una roca gigante. El bebé va a nacer hoy. Como si no se hubiese dado cuenta de la magnitud de la situación hasta que su hermana lo mencionó. Levi, insistió ella del otro lado. Sí. Vamos en camino, así que espérame en la puerta. Antes de que Mikasa pudiera responder, Levi cortó la llamada. Al mismo tiempo, Angie se masajeaba la panza, como si eso pudiese calmar la tortura de sus espasmos. Él encendió el coche de nuevo y condujo hacia la calle Ermich. Rayos, hacía frío pero Levi sudaba como un condenado a la hoguera. Las calles cubiertas de nieve y el aire gélido provocaban nubes de humo frío cuando respiraban, mientras que algunos pequeños copos que danzaban en la atmósfera les hacían saber que la próxima nevada sería en unas horas.
Mikasa ya los esperaba en la entrada, conversando con el conserje del edificio acerca de lo terrible que sería el invierno aquelao. Entonces saltó en cuanto vio el coche de su hermano y corrió hacia él, mofándose mentalmente de las ojeras de Levi y su cara de espanto. Levi, rompí fuente, la voz de Angie martilló en sus tímpanos, haciéndolo sentir mareado. Mikasa y él abrieron los ojos como platos en cuanto la muchacha abrió la puerta del copiloto para que Levi se cambiara de asiento. ¿Eso, qué significa? Preguntó la menor de los hermanos Ackerman, estupefacta, con la cara asomada al interior del coche. Angie volvió a soltar una de sus carcajadas, aunque Sukuada no supo si era producto del dolor, o porque solo quería burlarse de ella. Entra ya, Mikasa. Y llévanos al hospital. Gritó Levi, casi perdiendo los estribos. Y tú, gafas de mierda, no te rías. No puedo creer que estés tan tranquila cuando nuestro hijo está a punto de nacer. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, y para cuando Levi pudo reaccionar, Angie salía del coche para ser llevada al interior de un enorme edificio blanco de enormes portones que se agitaban tras cada golpe, en medio de la menuda lluvia de gente que entraba y salía de la sala de urgencias del Hospital General de Trost. Eran casi las 7 p.m. cuando los Ackerman ingresaron al centro médico, y Angie fue conducida a través de muchos corredores, sobre una silla de ruedas, hacia la unidad de parto y maternidad. Mikasa se encargó del papeleo de ingreso, pues él, en realidad, no tenía cabeza para eso. Al borde de una síncope, Levi se las arregló para mantenerse alerta hasta perder de vista a su mujer al final de uno de los corredores, cuando una enfermera le dijo que no podía cruzar hacia el final, sino a esperar en la sala de espera. Era policía, el capitán de la policía, no podía perder la cordura en un momento como ese, pero ver cómo se perdía a su mujer en una sala de hospital tras una puerta lo hizo temblar de angustia. Quizás estaba exagerando, tal vez su emoción de padre primerizo le jugaba una mala pasada, pero Levi Ackerman jamás se sintió más paranoico. Enfermeros, doctores, auxiliares desaparecían tras la puerta y volvían a emerger de aquel punto en donde Angie se había esfumado ante sus ojos, allí donde había comenzado su calvario. Evi, la voz de Mikasa se rompió en el eco y lo sacó de su trance, hasta que sus ojos giraron hacia ella. Al parecer, había estado perdido en alguna nebulosa imaginaria, con la vista clavada en el portón al final del largo y angustioso corredor. Levi, ella está bien, ¿sí? El capitán intentaba asimilar las palabras de su hermana. Él lo sabía que Angie estaba bien, sin embargo, la espera provocaba que su corazón se hundiera en una espiral de impaciencia que él no podía tolerar. Entonces miró hacia abajo, y vio su mano encerrada en la mano de su hermanita. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se tomaron de las manos? Años. Muchos. Tantos que él no podía contarlos quizás. Tranquilízate. Insistió la muchacha con una calma contagiosa. Levi la miró y recordó lo mucho que Mikasa se parecía a su madre. La nostalgia, un resquicio de dolor y unos cuantos recuerdos subieron hasta sus ojos y los picaron en forma de lágrimas que luchaban por salir, pero él no las dejaría. No necesitaba eso ahora. Levi asintió y regresó la mirada hacia el final del corredor, esperando recibir noticias en cualquier momento. Pero eso solo pareció retrasar cada tic-tac del reloj, y el mundo giró lentamente. Según Levi Ackerman, es solicitado en el pabellón de maternidad piso 3, habitación 25. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento habían sacado a Angie del lugar a donde entró? ¿Por qué no la vio salir? ¿Se había quedado dormido? En un parpadeo había sido trasladada al tercer piso y él no supo cómo. El sonido repentino de los altavoces sobresaltó al capitán. Después de casi 2 horas de espera, Mikasa había comenzado a quedarse dormida, así que Levi tuvo que sacudirla para hacer que abriera los ojos. Un par de enfermeras con gorros de Navidad en la cabeza les sonrieron al pasar, empujando a su paso una bandeja rodante cargada de obsequios para pacientes residentes en el hospital. Cuando Levi miró a través del gran ventanal con vista a la ciudad, observó los primeros copos de nieve de la noche, aquellos que pronto cubrirían Trost de un velo blanco de gelidez y la felicidad de quienes celebraban. Entonces apartó la vista de allí y caminó hacia el ascensor, seguido de su hermana. Levi, estás temblando, comentó la chica en voz baja. El elevador ya se había puesto en marcha, y marcaba el piso 2 del edificio. Él intentó ignorarla, pero ya había notado la ligereza con la que sus manos y sus hombros se sacudían. TCH. Fue todo lo que respondió. Su hermana ladeó la cabeza y aguardó pacientemente a que las puertas del ascensor volvieran a abrirse. Habitación 25.
Una enfermera en el corredor tomó sus nombres y los hizo vestir batas clínicas y cubrebocas a ambos. Levi puso cara de disgusto. La impaciencia le carcomía los sesos. Mi casa fue la primera en ubicar la puerta blanca con el número grabado en ella. La chica agarró el pomo y la abrió lentamente hasta toparse con la imagen de Angie, tendida en una cama mientras sostenía un rollo de tela rosa en brazos. Levi fue el siguiente en entrar, con las rodillas a punto de fallarle, y un corazón que latía a 1000 por hora, zumbando ante la ilusión palpitante y urgente de conocer a ese ser que era parte de él y de la persona que amaba. Blanco, amarillo, rosa, castao, negro, blanco otra vez. Fueron todos los colores que aquellos ojos plateados como el acero vieron antes de acercarse a la mujer sobre la cama, vacilante, incluso temeroso como nunca antes. Levi se olvidó de su hermana, de quién era, de dónde estaba, del mundo entero, de la galaxia en la que vivía, de respirar, y un cosquilleo desconocido burbujeó en sus venas cuando pudo ver la pequeña cosa que descansaba en brazos de su mujer. «Es una mía», dijo una voz de la nada. «Felicidades, papá». La enfermera sonrió y salió de la habitación, para sorpresa de Levi, quien ni siquiera había notado su presencia. La puerta fue cerrada con sumo cuidado, y un silencio solemne se estableció sobre ellos hasta que Levi pudo hablar, forzando a sus paralizadas cuerdas vocales a pronunciar algo más que un jadeo de asombro. «Diablos. Iba a llorar. Tenía que llorar. Esas malditas lágrimas de felicidad tenían que salir porque él no podía contenerlas, por más que lo intentara». Levi Ackerman era un desorden de emociones incontrolables. Y fue allí, cuando la primera gota de agua salada rodó por su mejilla, que el capitán besó la pequeña cabeza del bebé en brazos de Angie. Sus padres habían muerto un invierno, dejándolo a él y a Mikasa huérfanos. Pero su hija nació también en invierno. Entre copos de nieve, villancicos, la risa de los nidos y chimeneas encendidas. Bajo un cielo oscuro alumbrado con millones de estrellas, y el calor de un hogar que él había extrañado. Su cumpleaños sería al día siguiente, pero no podía importarle menos. Aquel día, aquella noche, aquel momento, fue el más feliz de su vida. ¿Es ella?, preguntó, en voz baja y entrecortada. Cómo odiaba eso. Angie jamás lo había visto llorar. Pero siempre había una primera vez, y él sabía que esa ocasión valía la pena cualquier debilidad. Angie soltó una risita tímida antes de responder. Sí, es ella, afirmó ella, aún riendo. Levi tuvo que admitir para sus adentros que nunca antes había amado más la risa de Angie como ahora. ¿Puedo?, preguntó con timidez, abriendo las manos para que su mujer pudiese entregarle a la niña. Ahora parecía mucho más joven, como un adolescente timorato y emocionado. Ella asintió, con los ojos inundados de lágrimas igual que él, y Levi tomó al bebé en brazos. Era la cosa más pequeña, liviana, frágil, rosada y hermosa que sus ojos hubiesen visto jamás. Envuelta en su manta rosa, la bebé hizo un puchero y agitó su pequeña manita, como si hubiese sentido la presencia de su padre a ojos cerrados. Él se deshizo del cubrebocas. ¿A quién diablos se le ocurría hablarle a su hijo con la boca tapada? Era absurdo. Además, Levi Ackerman era la persona más sana y limpia que hubiese existido jamás. «Hola, mocosa». La voz de Levi era un susurro. No quería despertarla. «Soy papá», con voz ahogada, él deslizó su mirada por cada borde de aquel pequeño rostro. Por los contornos de su cabello erizado y negro como la penumbra, sobre su pequeña y afilada nariz y sus labios delgados de color rosa. Sobre las arruguitas provocadas por el líquido del vientre que pronto se desvanecerían. Era su hija, era parte de él, y aún así, Levi no podía creerlo. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó unos segundos después, luchando contra su propio aliento, que se negaba a avanzar. Miró a Angie y a él, con una sonrisa amplia. «Tamara, como tu madre». Un par de jadeos secos se escucharon en la habitación. Levi tragó saliva, y Mikasa se cubrió la cara con las manos para que nadie notara las lágrimas que se escaparon de sus ojos. Su hermano mayor recordó que ella estaba allí, pero no comentó nada al respecto. «Hola, Tamara», dijo de nuevo en voz baja, observando los silenciosos movimientos de la pequeña en sus brazos. Luego miró hacia su hermana menor y con un gesto le indicó que se acercara a él. Mikasa lo hizo, secando sus mejillas antes de llegar a él. Pesa 3.560 gramos y mide 48 centímetros. Eso dijo el doctor. Comentó Angie con una sonrisa. A su cuada se le hizo raro que no llevara puestos los anteojos, pero probablemente a ninguna mujer en trabajo de parto se le ocurriría llevar anteojos. «Sosténla, Mikasa», dijo Levi en dirección a su hermana.
Los párpados de Mikasa se expandieron ligeramente, al mismo tiempo que ella jadeaba en sorpresa. ¿Yo? Levi rodó los ojos. ¿Hay alguna otra Mikasa aquí?, preguntó con fastidio. Su hermana arrugó, pero no tardó en tomar a la pequeña en brazos con todo el cuidado del mundo, como si tuviera en brazos un objeto de cristal que pudiera romperse en cualquier momento. Mikasa jamás había tenido un bebé en brazos. Nunca. De hecho, no le agradaban mucho los bebés. Pero esta niña era diferente. Era su sobrina. ¡Ah, Dios! Jadeó de nuevo, abriendo los ojos con incredulidad. Sentía cosquillas en las manos y en los pies, y su corazón latía aceleradamente, como si le hubiesen inyectado cierta dosis de alegría inesperada que no había sentido antes. Su cabello, fue lo primero que pudo pronunciar, clavando su mirada en el pelo abundante, zaino y erizado de la bebé en sus brazos. Eran como miles de púas negras y delgadas que se alzaban en la pequeña cabecita, pero que al tacto resultaban bastante suaves. No hables, replicó Levi. Es igual al tuyo cuando naciste. Los hermanos escucharon la risa de Anji y Mikasa sonrió, observando los movimientos de Tamara. Como si se tratase de un reflejo innato, la muchacha se las arregló para sujetarla con una mano y alzar la otra, entonces así podría acariciar el rostro de su sobrina con un dedo. No podía dejar de mirarla. Jamás había visto algo tan bonito, pequeño y delicado. Eres una cosa muy linda, dijo en voz baja. Tamara hizo un puchero, como si quisiera llorar. Ah, no. Nada de eso. Tía está aquí. De hecho, creo que se parece mucho a ti, Mikasa, comentó Anji, con Levi sentándose junto a ella al borde de la cama. La chica de cabellos oscuros miró a su cuada y luego a su hermano, buscando su aprobación. ¿Qué? Para mi desgracia, Anji tiene razón. Pero espero que solo sea en el físico. No quiero tener que lidiar con otra como tú. TCH. Anji, ¿dejarás que ese enano críe a esta cosa tan hermosa? ¿No querrás una hija amargada, o sí? Cállate, Mikasa. ¿Por qué? Es cierto lo que digo. Los hermanos Ackerman bromeaban con tanta seriedad que Anji no pudo evitar una de sus carcajadas. Levi gruñó y Mikasa lo ignoró, para volver a admirar a la cosita en sus brazos. Eres una mini Mikasa. Oh, curioso. Incluso ella misma se asombró de todas las palabras que salían de su boca esa noche. Espero que no heredes la estatura de tu papá, bebé. Eres muy linda para ser tan pequeña. La risotada de Anji fue tan sonora que la bebé rompió a llorar. Levi dejó escapar un sonido de disgusto, y Tamara arrugó la cara antes de tirarse un gas que resonó en la mano de su tía. Esta vez fue Mikasa quien arrugó la nariz y tosió. No era el gas más oloroso, pero tampoco el más agradable. Esa es mi hija, comentó Levi, con una sonrisa torcida de satisfacción, tirándose pedos encima de su odiosa tía. Bien hecho, mocosa. Los hermanos Ackerman tenían una manera muy particular de demostrarse afecto. Mikasa, por ejemplo, fulminó a Levi con la mirada. Levi, en su lugar, le sonrió con arrogancia. Después de todo, él era el mayor, y aunque ella quisiera matarlo, eso no habría sido posible. El llanto de Tamara era quedito y agudo, como una campanilla al oído. Pero Mikasa se creyó incapaz de lidiar con ello, así que la regresó a brazos de su madre, antes de que llorara con más fuerza. Tenía hambre, y Anji, al parecer, ya lo sabía. Era increíble cómo ella podía adivinar la necesidad de la niña incluso antes de que cualquiera lo sugiriera. Una sonrisa sutil se dibujó en los labios de Mikasa al ver a Anji amamantando a Tamara, y a Levi echando su brazo sobre los hombros de su mujer para luego besarla en la cabeza. Sus padres hacían eso todo el tiempo, y los recuerdos le aguijonearon los ojos, pero ella no quería llorar. Debemos estar preparados para todas las visitas de la próxima semana, comentó Anji. Levi frunció el entrecejo. ¿De qué hablas? Anji suspiró. Ninguno de los dos notó que Mikasa tomaba una foto a Tamara con su teléfono celular para luego subirla a Instagram. Levi no se daría cuenta. Él no era hombre de redes sociales. Y era mejor así. Erwin, mis papás, Farlan, Isabel y Moblit. Todos vendrán a conocer a Tamara. Mierda. Es cierto, dijo Levi, con la mano en la cara. Espero que no vengan todos al tiempo. No lo creo. No seas paranoico, Levi, se burló Anji. Él la miró detenidamente. La besó en la frente y luego en los labios. Te amo, 4 ojos. Anji le dedicó la sonrisa más amplia y cálida que pudo. Y yo a ti, enano.
Entre mimos y caricias, aquella era la familia más feliz sobre la faz de la tierra en aquel instante. Era extraño ver a Levi tan afectuoso, pero Mikasa lo comprendió. No había nada que pudiera compararse con la dicha de tener un hijo. Pero también comprendió que, de una manera u otra, ella no era parte de esa familia. No en un momento tan íntimo, que solo pertenecía a Levi, Angie, y a la pequeña Tamara. Ellos eran un nuevo mundo, ella era otro. Era un globo en el aire. No pertenecía a ningún lugar. El timbre de su teléfono la sacó de aquel trance de dolorosa realización en el que se había sumido. Entonces salió de la habitación hacia el corredor, deshaciéndose de la bata y el cubrebocas que llevaba puestos. ¿Hola?, preguntó, sin mirar el número en la pantalla. Una voz conocida la sorprendió al hablar del otro lado de la línea. ¿Mikasa? ¿Eren? Sí. Ese era Eren. Siempre salvándola de sí misma. Sí, perdona, Armin me dio tu número y. Bueno, espero no te moleste. Oh, no. Claro que no. ¿Pasa algo? No. Nada malo. Es solo que mamá quería invitarte a pasar la Navidad con nosotros esta noche. Bueno, ella sabe que no celebras Navidad, pero supuso que no harías nada hoy, así que me dijo que te llamara para saber si querías venir. Mikasa se aclaró la garganta. Bueno, en realidad, estoy en el hospital de Trost. Mi sobrina acaba de nacer, y. Oh, genial. Le interrumpió Eren. ¿Tu sobrina? ¿El bebé que estaba esperando la maestra de Falle? Preguntó con interés. Sí. Nació hace una hora, más o menos. Por eso estoy aquí. Ah, a Falle le agradará saberlo. Joder, entonces no podrás venir con nosotros. Eren se escuchaba algo derrotado. Mikasa masculló un sonido que él no comprendió. Bueno, en realidad, ella miró hacia la habitación a través de la ventana que daba al corredor. Levi y Angie parecían un par de adolescentes enamorados. ¡Puaj! ¡Asco! Si Levi era insoportable en su estado de amargura natural, lo sería aún más en su estado de tórtolo baboso. Tendré que marcharme en un rato, cuando alguna de las enfermeras avise que no puedo quedarme aquí, así que supongo que está bien. De verdad. Eren habló tan fuerte que Mikasa tuvo que apartar el teléfono de la oreja. Digo, ¿de verdad? Repitió él, intentando guardar la compostura. Sí. Está bien. Diablos. Aquí venía de nuevo ese burbujeo en su panza. Eso era lo que provocaba la voz de Eren en ella. Perfecto. Entonces, pasaré a recogerte, a menos que quieras venir en tu motocicleta, De hecho, no la traje conmigo. Pero puedo tomar un taxi, de ninguna manera. No seas tonta. Pasaré por ti entonces. Solo dime la hora y allí estaré. Ella sonrió para sus adentros. ¿En una hora, quizás? Genial. A Armin le encantará saber que estarás con nosotros. ¿Armin también estará allí? Sí. ¿Y su abuelo? Y también mi abuelo, e incluso, Grisa. Mikasa volvió a aclararse la garganta. ¿No es incómodo para ti? Ella no pudo verlo, pero estaba segura de que Eren había encogido los hombros al otro lado del teléfono. Ella misma se sorprendió al percatarse de lo mucho que conocía sus movimientos a estas alturas. Nah. De todos modos, es Navidad, ¿no? Todo se vale. Bien, te veo en un rato. Está bien. Pero no dejes que mi hermano te vea, ¿sí? Ya sabes, sí, dijo él, con una risita. Ya sé que me odia. Te esperaré al otro lado de la calle. Sasa también puede venir, si quieres. No. Sasa se fue a Shiganshina con su padre, como todas las vacaciones. Aclaró ella, emitiendo un adorable resoplido que hizo sonreír a Eren desde donde estaba. Está bien. Mikasa, ¿sí? Silencio. Eren escuchó su respiración y ella la de él. Solo quería decirte que, una pausa. ¿Sí? Nada. Te veo al rato. Dijo, y todo cuanto ella pudo escuchar tras su voz fue el pitido agudo e intermitente de una llamada finalizada. Una enfermera pasó a su lado y entró a la habitación de Angie y Tamara Ackerman. Un minuto después, la misma mujer de uniforme blanco salía con la bebé en brazos, camino a un destino desconocido. ¿A dónde la llevan?, preguntó Mikasa, entrando de repente en la estancia. Tamara se perdía al final del corredor en brazos de la enfermera. Levi acomodaba un par de almohadas bajo la cabeza de Angie. A bajarla. 4 ojos debe descansar, así que tú y yo esperaremos afuera.
anunció su hermano, empujándola débilmente con la mano en su espalda para hacerla girar de regreso hacia la puerta. Ella miró hacia su cuadra y la vio cerrar los ojos antes de salir. Sí, Angie se veía cansada, pero feliz. Adiós, Angie. Volveré mañana. La mujer de cabello castaño abrió los ojos de nuevo, con una sonrisa hacia ella. Adiós, Mika. Tamara y yo te estaremos esperando. Los hermanos Ackerman salieron y la puerta fue cerrada tras ellos. ¿A dónde vamos?, preguntó la muchacha mientras caminaban a través del corredor de paredes blancas, saliendo de este para entrar en otro un poco menos iluminado que el anterior. Placas de color verde en las paredes marcaban el inicio y final de los pabellones dentro del hospital. Levi no respondió. Él casi nunca respondía si no era necesario. Un minuto después, Mikasa comprendió. Él la había llevado hasta la sala de espera frente a la sala de neonatos, solo para poder esperar a que Tamara fuese bajada y llevada a descansar en una de las cunitas hermosamente adornadas a través del vidrio. La muchacha pudo divisar una de las pequeñas camitas con el nombre Ackerman escrito en ella. Levi no se veía tan impaciente como antes, pero era un hecho factible que no dejó de mover incesantemente la pierna derecha hasta que Tamara fue ingresada en la sala y dejada en la cuna, a la vista de él. Solo hasta entonces, su hermana menor lo vio respirar con pausa y tranquilidad. Mikasa se burló para sus adentros con una sonrisa torcida que escondió al mirar hacia otro lado. Levi Ackerman era un desastre andante, y todo por una pequeña bebé. De repente, la voz nasal y cavernosa de su hermano llamó su atención, alzándose por encima del ruido en la sala de espera. ¿Quieres saber lo que pasó cuando naciste, mocosa?, preguntó él, aún observando la cuna de Tamara a través del vidrio. Mikasa giró la cabeza hacia él, un tanto sorprendida por aquella confesión, e hizo un sonido de aprobación. Levi suspiró antes de continuar. Nevaba mucho. Yo tenía 13, y papá y mamá me dejaron solo en casa cuando comenzó el trabajo de parto. Vaya que fuiste un problema desde antes de nacer. Las malditas contracciones comenzaron el 7 de febrero y no dejaron en paz a mamá hasta que naciste. Es decir, que tardaste 3 días en nacer, mocosa estúpida. Él hizo una pausa. Levi era bastante consciente de la forma en que su hermana lo miraba, como si aún no pudiera creer lo que salía de su boca. Entonces continuó. Naciste al anochecer, igual que Tamara. O al menos eso me dijo mamá al regresar a casa, después de dejarme solo toda una noche en ese enorme lugar. Levi se rascó la nariz. Sus ojos no se apartaban del vidrio. Cuando llegaste, sentí celos. Sí. Toda la atención era para ti y yo fui olvidado por unas horas, hasta que mamá se acordó de mí y me dijo que me acercara. Y lo hice, pero no te alcé en brazos. Eras un bebé muy feo, Mikasa. Muy feo en verdad. Eres como aquel cuento. Pasaste de ser un pato feo a un cisne, gracias al cielo. El capitán logró su objetivo. Provocar la ira silenciosa de su hermana. Él sabía que ella no diría una sola palabra, pues aún quería escuchar la historia. Yo te odiaba. Jamás pedí una hermana menor, y menos una como tú, pero esas mierdas pasan. Los padres follan y los accidentes ocurren, y yo tenía que acostumbrarme. Mikasa resopló con disgusto. Levi sabía bien qué cara tenía, aunque no la estuviese mirando. Probablemente quería matarlo, pero se mantuvo en silencio. Mamá insistía en que debía alzarte, pero no lo hice. Así pasaron días, hasta que te dejaron en la cuna una mañana en tu ridícula habitación de color rosa, y por curiosidad me acerqué. La voz de Levi comenzó a hacerse un poco más suave. Aún miraba hacia Tamara. Tenías los ojos muy abiertos, y babeabas un poco. Eras asquerosa, pero cuando te miré a los ojos, Mikasa, tú me miraste a mí. No como una recién nacida, sino, como si me conocieras de toda la vida, y me sonreíste. Levi se detuvo de nuevo. Mikasa escuchó cómo su voz comenzaba a quebrarse, y él se aclaró la garganta. Hubo silencio por un momento. Sus oídos se llenaron con el sonido de las voces de quienes hablaban en el corredor. Con los gritos de una enfermera que discutía con otra sobre algo. Con el timbre de un teléfono que hizo sobresaltar a un anciano que se dormía en una de las sillas, pero nada de eso distrajo la atención de los hermanos, que respiraban pesadamente a causa de los recuerdos que les oprimían el pecho a ambos. Me sonreíste con inocencia, sin saber que yo te había evitado todo ese tiempo. Me sonreíste y yo no me fijé más en lo babosa que estabas, ni en lo molesto que era oírte llorar. Por primera vez vi lo que eras, una pausa, un suspiro y un sollozo. Mi hermana menor. Levi necesitaba tiempo para recuperarse, y Mikasa necesitaba la misma cantidad de tiempo para asimilar lo que acababa de oír.
Su hermano le estaba diciendo que la amaba, aunque no tan categóricamente, pero ella lo comprendía. Lo comprendía también que su corazón dio un brinco de esos que causan escalofríos. Ninguno de los dos se atrevió a tocar al otro. No se miraron, no se abrazaron como habrían hecho otro tipo de hermanos. Porque ellos no eran un par convencional. Ellos eran un par lleno de heridas del pasado, de una orfandad temprana y dolorosa que jamás pidieron. Un par que se hizo inmune al dolor y a la pérdida tras una coraza frágil que amenazaba con romperse, una coraza que debía romperse en un momento como ese. Era absurdo todo lo que un bebé era capaz de lograr en una persona. Aún hoy me parece increíble que hayas crecido tanto, y que nos parezcamos tanto, no creas que no soy consciente de ello. La voz de Levi se escuchaba más segura ahora. Sin embargo, Mikasa aún podía percibir la nostalgia en él. A veces es molesto, y otras veces, hubo silencio de nuevo. Habían cosas que Levi, simplemente, no podía decir. No sabía cómo. Él se giró hacia ella, por fin, y la miró a los ojos. A esos ojos tan grises como los de él, ojos quizás un poco más oscuros, pero que podían reflejarse en los suyos, como aquella primera vez en la cuna. He invertido mucho tiempo en cuidarte, mocosa. No dejes que nadie te rompa. Evítame el trabajo de tener que sacar la mierda de golpes de cualquiera que te haga daño. Levi se escuchaba más serio ahora, incluso igual que siempre, con rastros de ese tinte amenazador que empleaba cuando estaba cabreado. Pero Mikasa sabía que él no estaba cabreado. Y tampoco entendía a qué venía todo eso. Levi, ¿a qué te refieres? Ella vio cómo se alzaba el dedo de su hermano en el aire y le daba un toque en la mejilla derecha, sobre aquella cicatriz que ella de duras penas recordaba. Fue un toque, uno muy ligero y tímido, a esto, y luego otro en la parte izquierda de su pecho, allí donde latía su corazón. Y a esto. La mano de Levi volvió entonces a su lugar. Ella lo comprendió bien. Levi lo sabía, porque la conocía bien. Yo no, eres mi pato feo, Mikasa. Mi cisne, mi hermana. Le interrumpió con severidad, contrastando su voz con la dulzura de aquella declaración. Si te lastiman, tendrán que vérselas conmigo. ¿Está claro? Esta vez, las manos del capitán se estiraron hasta ella para hacerla bajar la cabeza y besarle el pelo. Después de mucho tiempo, Mikasa volvía a sentir lo que era el amor fraternal, e incluso paternal. Su padre había hecho eso por última vez exactamente 7 años atrás, unas horas antes de morir. Desde entonces, nadie la había besado en la cabeza. Un cosquilleo extraño le recorrió el espinazo y subió hasta sus ojos, en miles de lágrimas punzantes. Antes de que ella pudiera echarse hacia adelante en busca de un abrazo anhelado, una enfermera interrumpió sus intenciones. Levi gruñó y ella también. Eran idénticos. ¿Señora Ackerman? Preguntó la mujer de uniforme blanco. Levi asintió. ¿Cuál de los dos se quedará con su esposa esta noche? Yo, por supuesto. Respondió él. El Levi estoico y adusto de antes volvía a la normalidad, en caso de que la enfermera quisiera hacer alguna insinuación extra, sin conocer la naturaleza de su relación con la muchacha junto a él. Su mirada fulminante y rígida haría que la mujer de uniforme se abstuviera de sacar conclusiones que no le correspondían. Absurdo. La enfermera tartamudeó un poco antes de continuar. Bien, creo que solo puede quedarse uno aquí, señor. El otro deberá irse. En este caso soy su hermana. Advirtió Mikasa, con las cejas encontradas en un gesto de irritación idéntico al del capitán. Idiota. Increíble, indignante que la estúpida enfermera no hubiese notado el parecido. Que la tierra la tragara. Bien, creo que no puede estar más aquí, señorita. La hora de visitas ha acabado. TCH. Levi fue el primero en quejarse. Mikasa se puso en pie. Se estiró y luego bostezó. Ambos planeaban hacer de cuenta que nada había pasado. Así era mejor. Vendré mañana, Levi. La tonta enfermera se alejó. Bien. ¿Te acompañaré fuera? No. Tomaré un taxi. Aquí venían de nuevo. El imperioso Levi y la obstinada Mikasa. Pero el capitán tenía demasiados pensamientos y emociones revueltas como para discutir, así que solo suspiró. Llámame cuando llegues a los dormitorios, ¿de acuerdo? Ella rodó los ojos. Sí. Adiós. Adiós. Y oye, mocosa, la muchacha se detuvo y se giró hacia él. ¿Sí? Ni una palabra de nuestra conversación a nadie. La amenazó. Pero no era en serio. Ni siquiera a Sasa.
Levi bajó el dedo que había alzado, y Mikasa asintió, para continuar su camino hacia la salida mientras su hermano mayor la veía perderse en el ascensor, al final del corredor. Yo también te quiero, enano. Dijo para sí misma, lejos de él y donde nadie pudiera escucharla. Al salir del edificio, los copos de nieve comenzaron a caer sobre ella, haciendo que se cerrara un poco más el abrigo y recordara volver a ponerse los guantes. Eren no debía tardarse en llegar. Ella podía esperar. Pero no sabía que 3 pares de ojos malignos y lascivos habían estado siguiendo sus pasos desde el inicio de la víspera de Navidad. La noche era fría, como cada 24 de diciembre. La chica miró hacia todos lados, con nubes de humo gélido que se escapaban de su boca cada vez que exhalaba, sintiendo que toda la ropa que llevaba puesta no era suficiente para cubrirla del frío. Ni su abrigo, ni su gorro, ni sus guantes de lana, ni las botas que Levi le había comprado unos días antes para que sus pies estuviesen calientes durante aquellos días de invierno. Casi congelándose y allí de pie en la esquina siguiente al edificio del Hospital General de Trost, Mikasa intentó no pensar en que esa misma noche, sus padres cumplían exactamente 7 años de haber sido asesinados. Cerró los ojos, temblando, sacudiendo la cabeza para deshacerse de los horribles recuerdos. ¿Qué mejor escape que la música entonces? Sacó su teléfono del bolsillo y conectó los audífonos para escuchar unas cuantas canciones mientras esperaba por Eren. No había un alma en aquella calle, y los automóviles a duras penas cruzarían la vía a esas horas de la noche, especialmente en víspera de Navidad. Si Levi hubiese podido escuchar el volumen de su móvil, se lo habría arrancado de las manos, haciéndolo trizas. Era una costumbre de Mikasa romperse los tímpanos cada vez que escuchaba música, y más de una vez Sasa había tenido que lanzarle algo a la cabeza para lograr que prestara atención. Aquella noche no era la excepción. El sonido en sus oídos era tan fuerte que no se percató de la silueta que se deslizó tras ella para cubrirle la boca y evitar que gritara. Todo pasó en un segundo. Un hombre alto y fornido apretó su torso y sus brazos para inmovilizarla por completo. Sin embargo, Mikasa sabía lo suficiente de defensa personal como para poder zafarse, al menos por una milésima de segundo, antes de que un segundo individuo igual de alto que el anterior le cerrara el paso, dándole una oportunidad más al primero de que volviese a aprehenderla. Ella luchó, sí, lo hizo. No iba a dejárselas fácil. Pero eran 2 contra 1, más un pañuelo impregnado de cloroformo que la adormeció, antes de que pudiera moverse un milímetro más. Al mismo tiempo, el BMW blanco de Eren aparcaba en la esquina siguiente, esperando divisarla bajo las farolas que iluminaban la calle nevada a esas horas. Era una suerte que Carla le hubiese hecho vestir la bufanda roja que llevaba puesta esa helada noche, como cuando era más joven, antes de salir a la calle. Después de todo, una madre siempre sabe, y Eren tuvo que reconocer que de no haber sido por ella, se habría congelado al pisar la calle. Y lo hizo. Eren la vio. Sus ojos tuvieron que acostumbrarse a los movimientos bruscos, y luego a la quietud de 2 fulanos que ingresaban un cuerpo inmóvil a una van oscura. Diablos, no. No, 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 no. Mierda, no. Mikasa. Gritó, antes de salir de su automóvil para ir a socorrerla. Pero era demasiado tarde. Solo pudo ver su gorro de lana color púrpura caer al suelo, mientras la puerta de la van se cerraba y echaba a andar, con ella dentro, inconsciente. Mikasa estaba inconsciente. ¿Qué iban a hacerle? ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Por qué? No. No a ella. A Mikasa nadie podía tocarla. Eren tardó más en pensarlo que su cuerpo en moverse. Un segundo más tarde, encendía de nuevo su coche para perseguir a cualquiera que estuviese dentro de la maldita camioneta. Iba a matarlos. Se había jurado a sí mismo que los mataría. Mierda. Kenny tenía razón, Floch. La chica no fue fácil de agarrar. Pero valió la pena haberla vigilado todo el maldito día. Dijo el hombre de barba espesa hacia el muchacho que conducía. Floch sudaba frío y sus ojos titilaban nerviosamente. Pero, ¿están seguros de esto? Su hermano es policía, ¿qué tal si nos encuentra? Nada de eso. Para cuando esta perra quiera hablar, ya nos habremos dado un buen banquete con ella y ni siquiera sabrá quiénes somos. Dijo el tercero del trío, haciendo que su compañero estallara en carcajadas. No te preocupes, Flochie, no tienes que probarla si no quieres. Es mejor partir este bizcocho solo entre 2.
La van negra se deslizaba rápidamente sobre la autopista, aprovechando la soledad de la vía y la falta de policías de tránsito. El tipo de la barba espesa, el que había sujetado a mi casa primero, agarró la cara de la muchacha y le estrujó la boca, mientras se pasaba la lengua sobre los labios y los humedecía con un gesto lascivo y maligno. Mira esto, le dijo a su compañero calvo. Es una belleza. No te afanes. Espera a llegar a la bodega, porque no podríamos hacerle nada aquí. Ambos tragaron saliva. El joven conductor los miraba temeroso a través del espejo retrovisor. Yo me la tiro primero, dijo el de la barba, examinando con impudicia los rasgos de la chica desmayada. El BMW blanco estaba a punto de respirarles en la nuca, cuando la van dobló a la izquierda, adentrándose en un estacionamiento subterráneo ubicado 2 cuadras más adelante. Eren esperó. Esperó, porque debía hacerlo, pero no porque quisiera. Debía atacarlos por sorpresa sin darles tiempo de reaccionar, y fue así como dejó su coche a un lado de la calzada, en su búsqueda desesperada de un objeto con el que pudiera herirlos, no, matarlos. Bestias como esas no merecían vivir. Un bate de béisbol que no recordaba cómo había ido a parar al baúl de su vehículo fue todo lo que encontró. Eren lo empujó entre sus manos y caminó hacia el interior del estacionamiento, percatándose rápidamente de que este conducía a una bodega lateral abandonada con un enorme portón que comenzaba a cerrarse a medida que él se acercaba. Sus manos apretaron el bate y corrió hacia la enjuta figura que deslizaba la puerta. El muchacho que había conducido la van hasta allí divisó a Eren, pero no tuvo tiempo de actuar. El bate se estampó en su cara, destrozándole el maxilar inferior y noqueándolo al instante. El chico rubio cayó al suelo inconsciente, y su atacante sintió unas ganas incontrolables de asesinarlo a golpes, pero no había tiempo. Tal vez, unos años atrás, un Eren menos reflexivo habría sucumbido ante sus deseos de venganza y probablemente lo habría matado. Pero ya no era un adolescente, y mucho menos un niño. Eren Jaeger era un hombre con una sola misión en mente, y esa era rescatar a Mikasa. Déjalo allí, no se levantará, fue todo lo que dijo la voz en su cabeza, que de repente se había transformado en la voz de la chica, a quien buscaba desesperadamente con la vista temblorosa, hasta que sus ojos dejaron de agitarse al verla en un corredor contiguo, ahora despierta, pero mareada, con los párpados caídos y las manos atadas en su espalda. El efecto del cloroformo no había tardado lo que sus captores esperaban, y aquel tipo de barba espesa que estaba frente a ella había decidido amarrarla, por si se le ocurría escapar. Eren volvió a apretar el bate como si quisiera romperlo, con la sangre hirviendo en sus venas como una hoguera cuando observó con una ira penetrante y aguda a aquel monstruo a punto de desabrocharse el pantalón. A ella no, hijo de puta, gritó, antes de atestar el primer batazo en la espalda. Aquel hombre era ágil, alto y fornido, pero eso no evitó que recibiera un segundo y un tercer golpe. Si algo había tenido Eren como ventaja era su ataque sorpresivo y sus movimientos rápidos, que derribaron al monstruo tras un cuarto impacto que le rompió las costillas. Y un quinto, que le destrozó la nariz. Muérete, cabrón. Un sexto. La sangre comenzaba a salpicarle la ropa. Una rata como tú no merece estar viva. Un séptimo golpe, y aún respiraba. Muérete, hijo de puta. 8, 9, 10, 11. La voz de Mikasa volvió a sacarlo de aquel inesperado frenesí homicida. Eren, le llamó, al escuchar su voz como un oasis en medio del desierto. Aún estaba mareada, pero los gritos de Eren la habían hecho abrir los ojos, y el monstruo aún respiraba, pero ya no se movía. Eren se detuvo y fue hacia ella, lanzando el bate al suelo. La miró, arrugó la cara y sus cejas se curvaron en desesperación, impaciencia y también alivio. Ella estaba completa, sana, salva, viva, y nadie la había tocado. Pero no había tiempo para detenerse a charlar ni preguntar nada. Las manos del muchacho de ojos color turquesa volaron rápidamente hacia las de ella, apresurándose a desatar las cuerdas que apretaban sus muecas. Eren, repitió ella, luchando para no caer dormida de nuevo. Aquí estoy, susurró para tranquilizarla mientras la desataba. Eran muchos nudos y muy apretados, y ella se tambaleaba de un lado a otro. Él no sabía si estaba consciente, o si la sustancia que había inhalado le estaba provocando alucinaciones. Eran 3, no eran alucinaciones. Ella estaba débil, pero lúcida, alertándolo sobre la presencia de un tercer individuo en aquel lugar. Ambos escucharon pasos tras ellos, y al girarse, una cabeza calva y un par de ojos vacíos y hundidos los observaban con incredulidad. Cuando Eren quiso tomar de nuevo el bate para defenderse, fue demasiado tarde.
A pesar de su peso, el hombre calvo corrió hacia él con una rapidez inusitada y le propinó una patada en el estómago, dejándolo desprovisto de cualquier resquicio de oxígeno que pudieran almacenar sus pulmones. Eren quiso levantarse, pero no lo logró, y a cambio, solo pudo sentir las manos de su opresor cerrándose sobre su cuello tan rápidamente que no pudo impedirlo. ¿Acaso la vida le estaba cobrando sus acciones en un parpadeo? Él había querido matar, y ahora alguien más intentaba matarlo a él. ¿Pero por qué? ¿Acaso estaba mal querer defender una vida inocente de una atrocidad como la que estuvieron a punto de cometer con Mikasa? Mikasa. Ella era la causa de todo eso, y aún así, la habría vuelto a rescatar una y otra vez. Tú hiciste esto, maldito muchacho, te voy a matar. Por más que lo intentara, Eren no podía liberarse. Aquel tipo era fuerte y corpulento, incluso más que el hombre de barba que yacía ahora sangrando en el suelo, a unos metros de él. De haber tenido un arma, le habría disparado. Pero no llevaban armas. Creyeron que no serían necesarias en su intento de abusar de una chica de 19 años. Porque estaba sola, y porque no esperaban que alguien pudiese ir a rescatarla. Eren jadeó. El aire se le escapaba. La cabeza iba a estallarle, las manos lo apretaban cada vez con más fuerza, y la sangre le inundaba los sesos, nublándole la visión. Mikasa, pelea. Su voz se ahogó, pero Eren no se detuvo. Ella observaba la escena desde donde estaba, soltando las cuerdas, deseando que su cuerpo respondiera tan rápido como ella quería. Pero estaba débil, y sus ojos se cerraban involuntariamente. Si me mata, irá luego por ti, cállate y muérete, maldito hijo de perra. El golpe que Eren recibió en la cabeza tras aquella exclamación lo hizo retorcer la cara de dolor. Mikasa cerró las manos en puños y se incorporó lentamente, siendo testigo de cómo el aliento comenzaba a escaparse del cuerpo del muchacho. Sus extremidades no respondían, y su cabeza tampoco. Todo daba vueltas incesantemente. Todo giraba y ella era incapaz de controlarlo. Pero no. No podía dejar que mataran a Eren. Él no podía morir frente a sus ojos como había visto morir a sus padres 7 años atrás. No el mismo día, no esa noche, no. No. Ya no era una niña inútil e indefensa. Y aunque la droga aún le afectaba, supo que debía levantarse y pelear. Eren ya la había salvado antes. De la lluvia, de un accidente, de su vida sombría y de ella misma. Era su turno ahora. Él dejó de agitarse en el justo momento en que ella tomó el bate con ambas manos y gritó, como si eso pudiera darle las fuerzas que no tenía. Mikasa Ackerman no supo cómo ni cuándo, pero todo cuanto escuchó después de gritar, fue un golpe brusco, y un enorme cuerpo cayendo al suelo junto a Eren. Si había matado a aquel hombre o no, no lo sabía. Pero después de un batazo como aquel en la cabeza, dudaba que estuviese con vida aún. Un hilo de sangre emanó de la zanja que el bate causó en su sien, deslizándose hasta los pies de la chica. Era la segunda vez que veía tanta sangre en un mismo lugar, y la escena la hizo querer vomitar. Eran demasiados recuerdos tormentosos y demasiados fantasmas para poder digerir en un solo segundo. Cuando Eren se recuperó, la sujetó antes de que ella cayera al suelo. No dijo nada. Solo tosió para despejar sus vías respiratorias y la alzó a cuestas para salir de ese infierno, sintiendo el peso muerto de Mikasa en sus espaldas, y cómo ella volvía a perder la conciencia tras aquella descarga de adrenalina. Cuando Eren parpadeó de nuevo, se dio cuenta de que había conducido hasta la estación central de policía de Trost. Mikasa permanecía desmayada en el asiento del copiloto de su automóvil, con el pelo en la cara y la respiración agitada. Su nariz estaba roja, también sus labios, y sus manos entumecidas, probablemente a causa del frío. Su gorro púrpura había desaparecido, y también sus guantes. Sus audífonos aún colgaban de su abrigo, y su teléfono descansaba en el bolsillo. Probablemente todo había ocurrido tan rápido, que a sus captores no les dio tiempo de quitarle aquellas cosas. Él la observó por unos breves instantes, imaginando con amargura lo que habría podido pasar con ella si él no se hubiese detenido a la hora precisa frente al edificio del hospital. Suspiró, apretó los dientes, ladeó la cabeza y salió del vehículo, caminando hacia el otro lado para sacarla de allí también. Probablemente tendría que llevarla en brazos hasta el interior de la estación, pero eso no le molestaba. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó un oficial de policía que custodiaba la entrada. Con Mikasa en brazos y la camisa manchada de gotas de sangre, Eren continuó su camino a través del corredor, sin importarle mucho lo que el guardia pudiera hacerle. Necesito hablar con el comandante de la policía, ahora. Oye, eso no es posible. Y no avances si no te doy permiso, muchacho.
No te he dicho que puedes seguir. Eren quería perder los estribos de nuevo. Pero aquel no era el mejor momento para contradecirlo. Óyeme bien. No sé quién seas, pero esta chica que ves aquí es la hermana del capitán Levi Ackerman, ¿me oyes? Un trío de cabrones intentó abusar de ella, pero lo impedí. Los ataqué con un bate, y no sé si están muertos o qué, pero más te vale que busques al comandante ahora, o te irá mal si el capitán se entera que no me dejaste entrar. Eren no necesitaba nada más. El guardia dudó un poco, pero a juzgar por el aspecto de los dos jóvenes frente a él, era poco probable que el chico estuviera mintiendo. Entonces se alejó, y unos segundos después, un hombre con barba de chivo, alto y de pelo castaño y corto caminaba hacia ellos, acompañado de su subalterno y una mujer uniformada. Nile Dog no conocía a la familia del capitán, pero el parecido de la chica dormida con Levi era innegable. Y solo eso fue motivo suficiente para actuar con presteza. ¿Qué le ocurre?, preguntó, mirando hacia mi casa. Creo que la drogaron, contestó Eren. Rico, dijo el comandante, ahora a la mujer bajita y de anteojos junto a él. Llévala a la enfermería y revísala. Enseguida, señor, respondió ella. Mi casa fue despertada y trasladada a una sala cercana al corredor donde Eren estaba. Aunque su corazón se aceleró con desasosiego ante la perspectiva de separarse de ella, supo que mi casa estaba bien. Estaría bien. Y tú, ven conmigo, le dijo al muchacho de cabello largo, antes de caminar de regreso a su oficina. Eren tenía que rendir una declaración acerca de los sucesos de la noche, y cuanto antes, mejor. Eran las 10:56 p.m. cuando los dos salieron de la estación. El efecto del cloroformo había pasado ya, pero Mikasa no había pronunciado una sola palabra desde que Eren fue por ella a la enfermería. Él miró su teléfono. Habían 56 llamadas perdidas de Carla, y 2 mensajes de voz. Ella miró el suyo. 24 llamadas perdidas de Levi y una de Angie. Sin decir nada, los teléfonos volvieron a sus bolsillos. Las nubes de humo frío se escapaban de sus fosas nasales, y los dientes de la chica castañaron antes de volver a entrar en el vehículo blanco. ¿Por qué no quieres llamar a tu hermano? Él debe saber de esto. La voz de Eren era severa, pero calmada. Ambos se abrocharon el cinturón de seguridad, y ella ladeó la cabeza. No lo molestaré en un día como este. Eren suspiró con frustración al oír su respuesta. Hubo silencio. Pero él no encendió el automóvil. Enviaron un escuadrón de policía al lugar. Necesito un abogado, comentó. Ella asintió. Pero no importa si voy a la cárcel. Esos hijos de puta tenían que morir. Cuando Mikasa lo miró, vio su mandíbula entumecida y sus manos aferradas con fuerza al volante. El color grisáceo de sus venas se alzaba por debajo de su piel, haciéndole saber que Eren deseaba romper cualquier cosa que sus pies pudiesen tocar. No irás a la cárcel, dijo ella, con los ojos cerrados y las manos en los bolsillos de su abrigo. Eren se encogió de hombros, y el silencio se sembró de nuevo sobre ellos. La nieve caía y los limpiaparabrisas despejaban el vidrio. La muchacha permanecía con los ojos cerrados, temblando ligeramente, deseando que el abrigo pudiera protegerla mejor del frío polar que sentía. Él miraba a través del vidrio hacia un punto en la nada, sin percatarse de las sombras de los copos de nieve que caían sobre el parabrisas y se reflejaban en sus ojos, bajo la luz eléctrica que alumbraba la entrada de la estación. Love the Way You Lie resonó en los oídos de ambos repentinamente, sobresaltando a Eren. Era su móvil. Carla lo llamaba y él respondió al fin. Eren. Por Dios. ¿Dónde estás? ¿Sabes cuántas llamadas te he hecho? ¿Qué pasa? ¿Por qué Mikasa y tú no han llegado? Él se apartó el teléfono de la oreja hasta que su madre dejó de hablar. Me hiciste 56 llamadas y ya vamos en camino. Te contaré cuando lleguemos, mamá. Adiós. Eren. Beep. Carla volvió a llamar, pero él no respondió. Silencio de nuevo. Mi tío lo hizo, dijo ella después de un rato. ¿Cómo lo sabes? Los escuché decir su nombre. Eren apretó la mandíbula de nuevo. Pues es un hijo de puta. Y si lo veo, lo mataré. Hablaba en serio. Pero ella no dijo nada. Hubo silencio. Otra vez. Parecía que no dejaría de nevar esa noche. Hoy se cumplen exactamente 7 años. La voz tan queda de Mikasa lo sorprendió. Ella hablaba casi en susurros, como si le doliera. Él, intuyendo a qué se refería, decidió no decirle una sola palabra hasta que ella acabara. Fue una noche como esta, pero no nevaba. No. Llovía a cántaros, y yo tenía miedo de la tormenta.
Por eso salí de mi cuarto y me fui al de ellos, para poder dormir sin temor. Mamá decía que ya era mayor y que no debía tener miedo, pero papá siempre me recibía con los brazos abiertos, y me abrazaba hasta que me quedaba dormida, después de burlarnos de ella y lo gruñona que era cuando papá la contradecía. Mi casa sollozó. Eren solo la observó. Tenía un perro. Se llamaba Dante. Él era mi mejor amigo, además de Sasa, y dormía en mi habitación, a excepción de esa noche, porque papá no lo dejaba entrar a la suya. Así que lo hice bajar a la sala y me fui con ellos. Parece increíble que haya pasado tanto tiempo desde la última vez que lo oí ladrar. Ella hizo una pausa. Suspiró, y dejó que las lágrimas se deslizaran por sus mejillas. Todo pasó en un segundo. Los ladridos de Dante, el disparo que nos despertó y que mató a mi perro. Papá levantándose para protegernos después de decirnos: Tamara, no salgas, quédate con mi casa. Luego escuchamos un forcejeo, y algo pesado que caía al suelo. 2 hombres con la cara cubierta entraron, y mamá también luchó. Ella peleó, pero ellos fueron más fuertes, y ganaron. Y le cortaron el cuello frente a mí. Después de haberlo hecho con papá, ella hizo un puchero, evitando que su voz se quebrara aún más. El corazón de Eren ya se había encogido hacía mucho. Mamá me dijo que huyera, que corriera, pero yo no pude moverme, y la vi morir. La vi caer y escuché cuando uno de ellos dijo: no la mates, es una mía. No dirá nada. Yo habría preferido morir con ellos, Eren. Porque el mundo es cruel. Ella se estremeció a causa del frío, y sus dientes castañaron, mientras los recuerdos continuaban martillándole los sesos sin descanso. Porque hay quienes asesinan personas sin motivo ni justicia. Porque me quitaron a mis padres y fue como si me arrancaran un pedazo de alma. Porque hay otros que te secuestran en una calle para... La chica se aclaró la garganta y continuó. Porque si eres débil, nadie tendrá piedad de ti. Porque si no llegas a rescatarme, no sé qué sería de mí ahora. A pesar de todas sus lágrimas, la voz de mi casa permaneció casi intacta hasta el final. A pesar del frío, a pesar de su pasado, de sus fantasmas, de su dolor y su miedo. Eren quiso tocarla, secar su rostro, besar cada una de esas lágrimas y detenerlas. Quiso abrazarla, acunarla en su regazo y protegerla del mundo cruel. Eren quiso, los ojos color turquesa delinearon cada borde de su rostro, cada contorno, cada lágrima que acariciaba sus mejillas y su barbilla afilada. Vio nubes grises sobre ella y quiso ahuyentarlas. Vio mechones de pelo oscuro ocultando su hermosa cara y quiso apartarlos. Cuando Eren la vio, vio algo nuevo. Ella era algo nuevo. Vio sus ojos y las pequeñas gotas aladas que humedecían sus pestañas en una danza serena y acompasada. Clavó sus piedras color turquesa en aquel hermoso perfil cincelado por Dios y en los labios que lamentaban silenciosamente un rezo amargo por la memoria de sus padres. La vio llorar, y algo en su pecho dolió. Y Eren lo supo. Dolía por ella. Porque él era un inútil que no podía hacer nada por librarla de toda la tristeza que había llevado dentro por tanto tiempo. Eren lo supo. Su corazón dolía, pero este era un tipo diferente de dolor. Un tipo diferente de amor. Un amor distinto a cualquier amor que él hubiese sentido antes. Un amor distinto al de Carla, porque cuando él miraba a su madre, nunca sintió miedo de perderla. Un amor distinto al de Faye, porque su hermanita siempre estaría allí con él. Un amor distinto al de Armin, porque no importaba cuántas veces discutiera con su mejor amigo, solo bastaba una llamada y un lo siento, cabrón, que todo lo arreglaba. Una disculpa que regresaría las cosas a la normalidad después de una pelea, y su amistad permanecería intacta. Pero mi casa era algo distinto. Este era un amor distinto. El tipo de amor que viene con dolor y miedo. El tipo de amor que viene con la inseguridad de no ser correspondido. El tipo de amor que viene con una daga afilada, que abre una herida tan profunda en el pecho que lo hace sangrar por siempre y que nunca cierra. El tipo de amor que nadie comprende y que nadie quiere comprender porque Dios sabe que cualquiera que lo intente se volvería loco. El tipo de amor que te hace querer estar siempre con esa persona, pero que también te hace desear su felicidad, incluso si no es a tu lado, incluso si su ausencia deja un agujero negro supermasivo en tu pecho con el que tienes que vivir el resto de tu vida. El tipo de amor que te hace agonizar por esa persona, incluso si ella no lo nota. El tipo de amor que lo hacía querer besar su piel de porcelana y secar sus lágrimas para siempre. Mi casa. La llamó, después de observarla y darse cuenta de la forma en que su corazón se consumía en una zarza ardiente al verla. Ella giró la cabeza para mirarlo, aún tiritando de frío, y los ojos llenos de lágrimas. Con solemnidad, Eren desplegó la bufanda de su cuello y estiró las manos hacia ella, para envolver la cálida tela roja alrededor de ella.
Puedes quedarte con esto, dijo en voz baja, sujetando aún los bordes de la prenda que ahora la cubría. Está calentita, ¿verdad? Con los ojos abiertos y las cejas arqueadas, Mikasa acarició la tela de la bufanda. Sí. Respondió con un hilo de voz. Está calentita. Los dedos pulgares de Eren viajaron hasta su rostro y secaron sus mejillas. Esas mismas manos volvieron al volante, dejando a la chica junto a él con un anhelo incontrolable de ser tocada de nuevo. Pero ninguno de los dos hizo nada al respecto. Ahora, vámonos a casa, dijo él, encendiendo el coche para iniciar el viaje. Mikasa se aferró a la bufanda y aspiró su aroma. Olía a calidez, al perfume de Eren, a su pelo y a su voz. Se aferró a sus palabras, y una descarga tibia y burbujeante se acumuló en su estómago e inundó todo su cuerpo, deteniendo el frío que sentía. Sus padres habían muerto en invierno, dejándola a ella y a Levi solos. Ese día murió su infancia, e incluso su inocencia. Esa noche, Mikasa vio la crueldad del mundo. Sin embargo, en aquel momento, allí con Eren, recordó que el mundo era cruel, pero también hermoso. Eren, ¿qué fue lo que pasó? Carla no necesitó preguntar demasiado para imaginar que algo malo había pasado. Eren dejó a Mikasa con Armin en la sala de estar, junto a la chimenea, mientras le contaba a su madre lo que había sucedido. Y Carla no podía creerlo. Regaó a Eren por haberse jugado la vida de esa forma, pero lo abrazó y le hizo saber lo orgullosa que estaba de él. Luego fue con Mikasa, y la llevó a su dormitorio y la estrechó en brazos hasta que no quedó una sola lágrima en los ojos de la chica. La besó en la frente, le dijo que se alegraba de tenerla allí, y que desde esa noche no era más la niera de Falle, sino parte de su familia. Y aún después de todo eso, Carla continuaba sin poder creerlo. Porque esa chica había estado a punto de ser abusada, y su hijo había estado a punto de morir. Y dio gracias al cielo porque nada de eso hubiese ocurrido. Fue la primera Navidad de Mikasa, en compañía de Eren, Carla, Falle, Armin, Grisa, y el abuelo Arlert. Y aunque no habló demasiado, aquella velada fue el descanso perfecto después de una noche tan turbulenta. Incluso tuvo obsequios, pues por esa razón Carla había insistido en tenerla allí. Armin abrió la enorme caja en su lugar, y descubrió un costoso violín Unike Beaumont, hecho para virtuosos, que Mikasa se había quedado observando en una vitrina unos meses atrás, al salir de compras con Falle y su madre. Adiós viejo violín, adiós remiendos, adiós, sonido opaco. Adiós al frío que había sentido durante tanto tiempo. Adiós a muchas cosas. Era como si hubiese renacido esa noche. Y Levi continuó llamando, pero ella solo envió un mensaje de texto en respuesta, afirmando que estaba bien. Y cuando llegó la hora de marcharse, Eren deseó que se quedara. Pero no. Ella no quería molestar más. Así era Mikasa. Entonces se ofreció a llevarla, y ella aceptó, con la bufanda alrededor de su cuello, sin querer dejarla olvidada en ningún lugar. El BMW blanco se detuvo en la calle Ermich, y Eren escoltó a la chica hasta la entrada del edificio de los estudiantes. Había una fuerza elástica entre ambos que les impedía separarse. Estaban cerca, tan cerca que Mikasa podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Eren erizando cada poro de su piel. Eren. Le llamó ella, con esa voz dulce y sosegada de siempre. ¿Sí? Gracias, ¿por qué? Preguntó él, como si ninguna de sus acciones de aquella noche hubiese tenido importancia. Así era Eren. Por quedarte conmigo hoy, por llevarme a tu hogar, con una tímida sonrisa y manos temblorosas, la chica acarició la tela roja que envolvía su cuello. Eren la observaba detenidamente, admirando una vez más lo hermosa que era, y aquel mechón de pelo color cuervo que caía entre sus ojos sin intenciones de apartarse. Por quitarme el frío y ponerme esta bufanda, por salvarme de nuevo. Usando las puntas de sus pies para alcanzar el rostro de Eren, Mikasa le dio un beso fugaz en la mejilla. Él se paralizó, y el mundo giró más rápido a su alrededor por un instante. Ella se marchaba. No. Su mano se estiró hacia ella antes de perderla de vista. Y la sujetó, y la atrajo hacia él, y deslizó sus dedos sobre su rostro, una vez más, como lo había hecho en el coche después de envolverla en su bufanda. Lo haré una y otra vez, las veces que sean necesarias de ahora en adelante. El mundo dejó de girar, y el tiempo se detuvo, y Mikasa se sintió ligera y liviana cuando la boca de Eren se estrelló contra la suya en un beso suave y cálido que cosquilleó sus labios e hizo cantar su piel.
Aquellas manos que la habían defendido con un bate ahora se deslizaban hasta su cintura, estrechándola más contra él, como si necesitara más de ella, como si tuviera miedo de que se escurriera entre sus dedos. La nieve se derritió sobre ellos, y el mundo hizo silencio. El invierno se hizo verano. Sus corazones latieron juntos en una apología rítmica. Sus rostros ardieron, sus narices se tocaron tímidamente y sus labios se perdieron en los de él, haciéndola sentir ligeros escalofríos de placer y terror, junto a un hormigueo que recorrió todo su cuerpo, degustando el jengibre en su boca y absorbiendo su aliento, y él, el budín de vainilla en la de ella, respirando su aroma, disfrutando su saliva. El pecho de Eren estuvo a punto de estallar, y Mikasa tembló entre sus brazos, y tuvo que aferrarse a él para no caer. Ella fue torpe, pero él fue su guía, y los dos jadearon, uniendo sus frentes y sonriendo a ojos cerrados, ciegos, sordos y mudos ante el mundo cruel que ahora parecía reverenciarlos. Él volvió a besarla, y ella le respondió de nuevo, como si lo hubiese estado esperando por mucho tiempo. Eren abrió los ojos, y observó su cicatriz. Y la acarició, y también la besó allí, pronunciando una disculpa silenciosa que ella comprendió y aceptó, antes de entrelazar sus dedos con los de él, en medio de la noche interminable. La noche más maravillosa de todas.